Bueno, a ver si seguimos con el cerebro triple. El cerebro límbico es el depósito de las emociones, es la parte más interna del cerebro. Es el segundo que se constituye en la evolución de la especie. Es lo que yo les decía, presumo que tiene que ver con el poder mirar a los ojos y de manera directa empezar a encontrarnos con el otro frente a frente, que empezó a desarrollar internamente en nosotros la capacidad emocional. Y luego, en el proceso de evolución, se forma el cerebro racional o neocórtex, que es la parte cognitiva. ¿Cuál es la función del cerebro racional? Almacenar todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Por eso se llama racional. Ahí todo lo que vamos aprendiendo, todos nuestros conocimientos van eh, llegando a esa parte del cerebro. Este cerebro que hoy tenemos los humanos tiene 150.000 años. A pesar de la evolución humana, a pesar de estar hoy yendo a Marte, a pesar de tener la nanotecnología, a pesar de llevar en un pequeño chip cada vez más chiquito en nuestro celular, tener una cantidad enorme de información, a pesar de todo eso, el cerebro que hoy tenemos es ese cerebro, de ese Homo sapiens, Homo erectus, les dan distintos nombres, distintas corrientes, que fue evolucionando con importantes diferencias en el género, ¿sí? El varón fue evolucionando en acto, o sea, el varón apoyado en el hemisferio derecho. Acá nosotros tenemos una imagen, o sea, ustedes van a ver en su power la imagen de, quiero ver qué número de diapositiva es para mencionárselas. Es la diapositiva número 20, que es la que presenta ambos hemisferios del cerebro. La parte celeste es la izquierda, que es la que maneja lo racional, maneja lo verbal, maneja el objetivo del humano, la capacidad de aprender lo exacto, se maneja en el cerebro con el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho, es el emocional, es el que maneja la intuición, la imaginación, lo estético. O sea, ambos humanos, varones y mujeres, tenemos los dos hemisferios. Y esos dos hemisferios internamente están unidos por un cuerpo calloso, se llama, que en las mujeres es más ancho que en los varones. Esa es una diferencia sustancial en el género, porque eso hace que seamos más habilidosas nosotras en la comunicación, más rápidas para entrar y salir de situaciones al tener un cuerpo calloso más ancho. Pero bueno, estas cuestiones que vienen con la evolución hacen que la función del varón haya sido por fortaleza física, a través de esto que culmina con hace 150.000 años en este cerebro, eh, el que salga a proveer para el alimento. Por lo tanto, es en acto porque hace una sola cosa a la vez, ¿sí? Eh, Imagínense ustedes si ese hombre armado con una lanza muy rudimentaria que tenía una piedra pulida como punta, se emociona ante el animal que tiene que cazar con Z, ese animal por ahí se lo come a él. Entonces, el cerebro del varón fue evolucionando en hacer una cosa por vez. Mientras tanto, la hembra, la mujer, permanecía en la cueva, cuidando a la prole, cocinando. Se me ocurren estas cosas a mí, ¿no? No sé si serán tan literales, pero
preparando, curtiendo las pieles para la ropa que se pondrían según la época del año que fuese, eh, y siendo recolectoras, recogiendo hierbas para la comida, para los alimentos con los que se alimentaban. Entonces, nosotras haciendo varias cosas a la vez. Eso hizo que los griegos, Aristóteles puntualmente, dijese varón en acto, mujer en potencia, para definir la diferencia de género. Esto al día de hoy, en un altísimo porcentaje de humanos, sigue siendo así, porque este cerebro es el mismo de hace 150.000 años, cuando evolucionó hasta esto. Nosotros, como les decía antes, hemos evolucionado al punto de haber un endoscopio en algunos países, que es un pequeño chip que quien está siendo sometido a ese estudio lo traga, y es un chip inalámbrico que va recorriendo las vías digestivas y le va dando señal a una máquina para dar información. O sea, eso que es nanotecnología son cosas impensadas hace muy poco tiempo atrás, y esa evolución la tenemos, pero nuestro cerebro sigue funcionando de la misma manera. Acá yo en la diapositiva que sigue, en la 21, les cuelgo un video que lo voy a ir anotando, video de la página 21, que necesito que ustedes lo vean ese video, porque ese video es hecho por un neurólogo que explica diferencias fundamentales del cerebro del varón con respecto al cerebro de la mujer, del cerebro de la mujer con respecto al cerebro del varón. Hay varias cosas más. El cuerpo calloso es uno de ellos, las funciones de ambos hemisferios es otra, pero habla de la materia blanca. Las mujeres tenemos más materia blanca en el cerebro que los varones. La materia blanca está relacionada con la comunicación. Los varones tienen más materia gris en el cerebro que las mujeres. La materia gris está relacionada con la elaboración de objetivos, con el tema racional. El hipotálamo, que es una parte del cerebro que está sobre la frente, es más grande en los varones, cumple funciones que tienen que ver con la reproducción de la especie, es más pequeño en las mujeres y tiene que ver con la protección de la especie. Hay algunas otras diferencias, por eso es importante que el video lo vean y lo podamos comentar. Son cosas que es importante que ustedes las sepan para su vida, pero acá siempre lo que estamos haciendo lo hacemos apuntando a su formación profesional. Ustedes van a trabajar con varones y con mujeres, van a ser enfermeros, enfermeras de varones o de mujeres. Por lo tanto, es muy importante saber que las maneras de reaccionar, las maneras de percibir, las maneras de actuar son diferentes en el género, que no es lo mismo tratar a un varón que tratar a una mujer, a veces hasta el umbral del dolor de cada uno es diferente. Por ahí las mujeres tenemos un umbral del dolor más alto que los varones, por esto de ser de parir y de ser dadoras de vida. Hay un montón de cosas, pero es información que es importante para ustedes como futuros enfermeros. La imagen que sigue en la diapositiva 22 es una imagen de las neuronas, ¿sí? ¿Cómo son las neuronas? Las neuronas son microscópicas, nuestro cerebro cuenta con más de 100 millones de conexiones neuronales. Las neuronas se conectan entre sí a través de dendritas, que son como los deditos que hacen que ante el estímulo del pensamiento humano, ante el estímulo de la acción humana, hacen esas conexiones que son de orden electromagnético, por lo tanto, acá adentro hay una alta temperatura. Entre las diferencias también de cerebros de varón y de mujer, por estudios realizados, la actividad mental de una mujer durmiendo es tan activa como la de un varón trabajando. O sea, nosotras somos mucho más activas
pensamos mucho más y tenemos mucho más movimiento de conexiones de neuronas que los varones, en descanso y en actividad. Pero bueno, estas comprobaciones se han hecho en descanso, ¿sí? Lo mismo con respecto a la comunicación, las mujeres manejamos el doble de vocablos para hablar, hablamos más que los varones. Bueno, son todas cuestiones importantes a conocer para relacionarnos entre nosotros y relacionarnos luego con nuestros usuarios. Esto muestra cómo el estímulo de la afuera ayuda a la complejidad de ese mapa o de ese esquema mental que nosotros tenemos. Esta diapositiva muestra un recién nacido, un bebé de 3 meses, cómo va con el estímulo que va recibiendo ese bebé, cómo va aumentando la complejidad en las conexiones y cómo al cabo de 2 años las conexiones son casi completas. Por eso es tan importante, o sea, cómo los humanos aprendemos. Aprendemos a través del vínculo con otros humanos. Para el humano sería imposible sobrevivir sin el estímulo del lenguaje con otro humano. Entonces, todas estas constituciones neuronales tienen que ver con el estímulo que el cerebro de ese niño, ese bebé primero, de ese niño después, va recibiendo en ese proceso de aprendizaje. Y hacia los 2 años, el proceso de aprendizaje del humano es muy intenso. Nosotros nos conectamos primero con el mundo a través del pecho de nuestra madre y si nuestra madre no nos diera la teta con la mamadera, pero a través de la succión, a través de la boca. Y en un lapso de tiempo no muy largo dejamos de estar acostados y de mirar un pedazo del mundo para sostener la cabeza y ver de frente y tener un abanico de mirada más amplia. Nos van saliendo las piezas dentarias, lo que nos permite morder lo que tenemos en la boca, nos morderemos el dedo, morderemos los alimentos que nos dan, nos meteremos cosas a la boca, porque ese primer año, año y medio de vida es la etapa oral de la que hablaba Freud, donde reconocemos el mundo a través de la boca. Nos paramos, que eso debe ser, ninguno de nosotros recuerda qué nos puede haber pasado o qué sentimos cuando pudimos sostenernos sobre nuestros pies. Y después caminamos, o sea, más o menos hacia los 2 años hemos caminado, hemos aprendido a balbucear al menos, a emitir sonidos, a nombrar las cosas, a controlar esfínteres. Entonces es una etapa de la vida del humano con un altísimo estímulo, ¿no? Para todas esas conexiones neuronales que se hacen muy complejas. Y además, lo importante que tiene es que pudiéramos ser cuidadosos en la palabra dada en esa etapa, porque hay muchas experiencias que van a dejar disposiciones en nuestro cerebro en el periodo de la vida en gestación y este primer tiempo de vida, y que tienen que ver con la relación y el vínculo con ese que me sostiene o esos que me sostienen. Y si ese vínculo es un vínculo tóxico, un vínculo negativo, es un vínculo positivo, es un vínculo amoroso, los registros que van a quedar, las disposiciones, la psicología dice disposiciones que quedan guardadas y que quedan guardadas a nivel del hipocampo y activadas en la amígdala por respuestas emocionales que se han dado en ese momento de la experiencia transitada, eh, van a quedar guardadas muy profundamente en el inconsciente y muchas veces, y esto lo infiero yo, lo hipotetizo yo, creo que por ahí muchos ataques de pánico en los humanos deben tener que ver con experiencias de una etapa en la que nosotros no fuimos conscientes, no la podemos recordar y que han dejado en nosotros instalados
respuestas emocionales que a lo mejor son muy avasallantes. Así que bueno, eso es muy importante si tenemos niños pequeños, ser cuidadosos en cómo les hablamos. ¿Qué es comunicación? Hemos visto que es un proceso activo, que está atravesado por barreras y que se manifiesta en 3 canales: con la palabra, siendo el lenguaje oral, el verbal; con lo gestual, con los movimientos corporales, con los tics en la cara, con el peinado, con la ropa, con los perfumes, que es lo no verbal; y el lenguaje paraverbal, que tiene que ver con nuestra mirada y el color que tiene nuestra voz. Esas dos últimas facetas de los canales de la comunicación vienen con la herencia. Nosotros heredamos miradas y colores de voz. Por lo tanto, es una impronta de la comunicación bastante compleja de manejar y que deja al otro, con quien estoy yo transmitiendo un mensaje o intentando comunicarme, le deja casi el 40% del mensaje. Entonces, yo tengo una vocecita así, o tengo una mirada enojada, o una mirada triste, una mirada alegre, eso va a estar transmitiendo casi el 40% del mensaje, del hola, del chau, del buenos días, del que estás necesitando, de cualquier intercambio que tengamos con otro. Esta diapositiva, que sería a ver si puedo arrastrar yo acá, no puedo arrastrar nada, del Power, es un esquema de la comunicación, uno de los tantísimos esquemas de la comunicación que pueden llegar a encontrar si ustedes googlean esquemas de la comunicación. Pueden llegar a encontrar infinidad de esquemas de la comunicación. Entonces, esta diapositiva, que no pude saber el número que es, que sigue a la de los 3 canales de la comunicación, muestra una figura de cómo se daría la comunicación. En toda comunicación hay elementos. Hay un emisor que emite un mensaje y un receptor que recibe el mensaje. Hay un feedback, que es la devolución del receptor a emisor, que en el momento de devolver se convierte en emisor y el emisor va siendo receptor. Ese es un ida y vuelta que ¿saben cuántas veces por día hacemos los humanos? También cosas que se han investigado y alguien se ha tomado el trabajo de ponerse a contar. ¿Cuántas veces por día los humanos tenemos esta interacción que está en esta diapositiva? Hasta 50.000 veces por día. Hay un emisor y un receptor que devuelve siendo emisor al que era emisor, ¿sí? Eso a través de un canal que normalmente es aire, que no estamos frente a frente, cabeza con cabeza pegado, estamos hablando con el otro. Normalmente la distancia social es el largo de un brazo. Normalmente, en la mayoría de las vinculaciones o las interacciones que los humanos hacemos, estamos a la distancia de un brazo. Yo pongo acá mi brazo, ustedes no lo pueden ver, pero es la distancia de un brazo. Esa es la distancia social. Entonces, ahí en ese canal no hay nada, pero hay una cantidad enorme de barreras psicológicas, sociales, culturales, neurológicas, semánticas. Hasta pueden ser todas juntas, puede ser que se den todas, hasta puede ser que sea más importante una que otra, pero allí están.
Y hay una parte, después está la codificación, o sea, el emisor debería, cuando emite el mensaje, asegurarse que ese mensaje que está transmitiendo sea en un lenguaje que el receptor pueda entender. Por eso es tan importante tener en cuenta el contexto, hacer el recorte. Yo tengo que decir lo que tengo que decir a quien se lo tengo que decir. Ellos siempre vieron que en la clase pasada les dije, bueno, si quiero zapatos voy a la zapatería. Si yo voy a la zapatería a comprar remolacha, y se van a reír de mí, y esa chanza va a hacer que a lo mejor yo me enoje, y que responda a lo mejor una perogrullada, algo que no corresponde, pero estoy pidiendo algo que no corresponde a ese lugar. Entonces el contexto es donde debemos evaluar la comunicación. El contexto es donde debemos mirar ese contexto. En ese contexto debemos evitar suponer. Debemos tratar de decir, bueno, ¿qué me querés decir cuando me estás diciendo esto? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es eso que estás necesitando? ¿En qué te puedo ayudar? Porque a lo mejor vamos a buscar resolver una necesidad con alguien que no puede ayudarnos a resolver esa necesidad. Y eso es lo que pasa la mayoría de las veces, que los humanos, muchas veces por miedo, muchas veces porque se activa el cerebro reptiliano, el pánico escénico hace eso, por ejemplo, las situaciones, las personas que son panicosas eh, evitan muchas veces contactos que son fundamentales por miedo, y por lo tanto van a buscar a un lugar que no les puede dar aquello que necesitan para resolver una situación. Y ahí podríamos hablar, por eso sería importante que después de ver ustedes este video, o cuando lo vayan viendo, pudieran encontrar situaciones que sean de ustedes, personales, que nos pudieran aportar a esta teoría como para comprender la teoría. Esto no es solamente teoría, esto es vida cotidiana, esto es la vida de todos los días, es lo que nos pasa segundo a segundo a los humanos todos los días de nuestra vida. Porque si nos quedamos durmiendo y estamos tapados porque no queremos que nadie nos vea, estamos transmitiendo un mensaje también. Estamos comunicándonos con quienes nos rodean y, y estamos transmitiendo un mensaje. Entonces, este esquema tiene esos elementos: emisor, receptor, canal, mensaje, contexto, feedback, códigos. Es muy importante para que la comunicación se logre o apunte a ser efectiva, que intentemos transmitir con códigos que el otro entienda. En el caso de ustedes, que van a hablar con una terminología propia de su formación, y ese usuario que llega no sabe qué significa, no sé qué podrá llegar a ser. Endovenosa, canalización, intubación. Entonces es muy importante bajar al usuario, porque salvo que el usuario sea otro enfermero, sea un personal de salud que tenga que ver con esos temas, porque hay personal de salud que no maneja los temas que tienen que ver con el cuidado de la salud, ustedes pueden explicar para que ese contexto tenga menos ruido, porque ya la práctica va a ser invasiva. Si me van a poner una inyección, si me van a hacer una canalización, si me van a intubar, ya hay una práctica invasiva. Entonces, ¿cómo acompañar, cómo contextualizar con ese usuario, ustedes siendo emisores, para que ese receptor entienda de la mejor manera posible eso que le van a hacer si está consciente? Si la persona está inconsciente, no hará falta, pero estando inconsciente lo mismo, los humanos
captamos, ¿sí? Lo que nos están haciendo. El inconsciente siempre va a quedarse con esa información y el oído es el último sentido que el humano pierde. Entonces es muy importante, si la persona está inconsciente, evitar hablar, aunque esté en coma inducido, evitar hablar negativamente, porque el oído sigue sintiendo y sigue registrando. Y en el inconsciente va a quedar esa información. Bueno, esto que yo pongo acá de Confucio es un poco... Confucio fue un filósofo chino que vivió hace más de 3000 años y él habla de esto cuando dice la palabra, es fácil de olvidar. Oigo y olvido. Y yo te lo dije, y no sé cuándo me lo dijiste, pero me olvidé lo que me dijiste. Entonces, cuando a mí me lo dicen y yo veo algo relacionado con eso, ahí puedo recordar. Pero solamente voy a aprender cuando hago. Los humanos no tenemos otra manera de aprender si no es haciendo. Cuando el nene que empieza a caminar registra lo que es tuto, no, que te vas a quemar. Cuando toma con Piaget, que fue un pedagogo a quien le debemos un aporte enorme en la educación, sobre todo la que han recibido ustedes, los más jóvenes, que se llama constructivismo o psicogénesis, él decía que el niño aprende con la conservación de la materia, que si el niño no toca, no va a poder reconocer. Entonces, al nene le podés decir que está caliente. Le podés mostrar que eso está caliente. Pero si no acerca la mano y siente la diferencia de temperatura, nunca va a aprender que ahí no tiene que poner la mano. Así como eso, cualquier otra cosa, la cuenta matemática, las exactas, son abstractas. Yo no veo el 2, no veo el 3, lo voy a ver. O sea, yo tengo 2 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Entonces, ahí es donde es importante enseñar la matemática para que podamos ver ese número que está dibujado en el pizarrón, que es un 2, y yo acá tengo un 2. Si la pedagogía no va llevando a quien está estudiando al campo del hacer y solamente escucha y solamente ve dibujado en el pizarrón, va a ser muy difícil que aprenda. Por eso es tan difícil la matemática, por eso le disparamos tanto a los humanos, porque actúa a nivel del hemisferio izquierdo y va a depender mucho de la base pedagógica que tenga quien transmite. Yo recuerdo una amiga, una maestra amiga, que vivió unos meses en casa y ella juntaba cosas y yo, ¿cómo les enseñó a los chicos? Y yo dije, wow, a mí no me enseñaron así fracciones. Llevó una manzana y la partió en 4. Esto es un cuarto, esto es un medio, esto es un entero. Llevaba botellas de medio litro, de 1 litro para mostrar eso, o sea, con lo tangible le iba mostrando al chico con algo concreto que el chico podía ver y tocar, esa conservación de la materia de la que Piaget habla. Por eso Confucio sigue siendo actual, porque los humanos no tenemos otra manera de aprender si no es haciendo. Ustedes van a saber poner inyecciones después que pongan 100 inyecciones. Van a ser muy buenos poniendo inyecciones después que pongan un montón de inyecciones. Mientras vean la teoría, van a tener la teoría, van a escuchar al profesor que dice lo que es una inyección y qué tipos de inyección hay. Van a leer en un libro, van a ver imágenes en un libro y van a estar recordando, pero hasta que no pongan inyecciones, realmente, porque pueden probar con ustedes mismos, pueden probar con una naranja, hoy tenemos muñecos que nos sirven
para hacer prácticas, pero hasta que no lo hagan con humanos, en ese contacto emisor-receptor, con ese humano que le puede estar doliendo el pinchazo de ustedes o no, ustedes no van a aprender realmente a poner inyecciones. Los humanos nos relacionamos a través de nuestros sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos con los que percibimos la realidad. Olemos, oímos, gustamos, tocamos y vemos. Sin embargo, a nivel del hemisferio derecho tenemos otro sentido más que se llama intuición, que tiene bastante mala prensa, que durante muchísimos siglos se negó, se asoció con la brujería, con lo esotérico, se asoció... No, y eso tiene que ver con la percepción extrasensorial. Hay una partecita en nuestro cerebro que no la vamos a ver en ninguna de las imágenes que vemos, pero que está muy en el centro del cerebro y que tiene el tamaño de un grano de arroz, que se llama glándula pineal. La glándula pineal es la que tiene que ver con la percepción extrasensorial que los humanos tenemos, pero que la cultura se ha ocupado de ir tapando o ocultando para que no, hay muchas razones sociológicas que no vienen a cuento, que pueden servir como explicaciones y que a mí en otro contexto me encanta dar, por las cuales los humanos hemos ido olvidándonos de nuestra percepción extrasensorial. Hay culturas que han desaparecido, como los mayas, que se comunicaban telepáticamente a través de kilómetros de distancia. Nosotros tenemos la habilidad de la clarividencia y de la telepatía, lo podemos hacer, porque tenemos un hemisferio derecho que nos permite activar la intuición. Que la intuición es ni más ni menos eso que si le hubiera hecho caso a mi corazonada, decimos, no habría ido a tal lugar, no habría hecho tal cosa, no habría comprado tal otra. Entonces, acá nosotros tenemos una imagen de 2 cerebros, fíjense la actividad que tienen esos 2 cerebros, y fíjense que en el espacio que hay entre esos 2 cerebros hay ondas que se están comunicando un cerebro con el otro. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les hablé de las neuronas espejo? Bueno, esta sería una imagen, ¿sí? Ese cerebro está influyendo, ese inconsciente está influyendo en el inconsciente del otro a través de neuronas espejo, a través de neurotransmisores que no vemos, que no los vemos, que no los vamos a ver, pero que sobre todo a nivel olfativo están generando contactos, generando comunicación con el otro. Acuérdense que el otro es cualquier persona que no sea yo. Cuando yo hable del otro, siempre estoy hablando de cualquier otro humano que no sea yo. Entonces, cada uno de nosotros, en esto de suponer, tiende a pensar que el otro ve lo mismo que yo, entiende lo mismo que yo, presiente lo mismo que yo, percibe lo mismo que yo. Nadie es igual a otro. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que todos somos diferentes y en lugar de suponer, preguntemos. Pasaste y no me saludaste. ¿Tenés algún problema conmigo? Entonces le doy pie al otro, decir, ¿cuándo no te vi? ¿Cuándo no te saludé? Perdón, no te vi, decime cuándo, contame en qué momento. Porque si no yo me quedo con que, ¿qué se cree? Que no me va a saludar, bueno, que se vaya, que se meta el saludo donde más le guste, en el bolsillo más profundo y yo lo corro de mi vida. Porque no sabemos qué le pasa al otro, porque todos tenemos
maneras distintas de percibir la vida. Y yo puedo ir en una nube, como va Noemí, por ejemplo, caminando siempre en una nube alta de aire, o puedo ir con un dolor importante o con una preocupación muy grande, cargando la pérdida de algo, de un ser querido, qué sé yo, nos puede pasar infinidad de cosas, por eso nunca supongamos la cara del otro. Preguntémosle. Y saben que después es mucho más fácil la comunicación cuando yo al otro le digo, no me respondiste de una manera que no me gustó. ¿Hay algún problema que tengas conmigo? ¿Hay alguna situación que te incomode de mí? Porque es mucho más fácil eh, tener una respuesta que a lo mejor no queremos escuchar en un momento que empezar a crear acá una fantasía que la mayoría de las veces no tiene nada que ver con la realidad. Y si no, fíjense, en situaciones que nos pasan a todos, algo que evitamos hacer porque nos da miedo o porque nos da vergüenza, eh, o una comida, un bocado, probar un bocado porque nos parece que no nos va a gustar, o relacionarnos con una persona que no nos cae bien. ¿Cuántas veces le pasó que a alguien que les caía muy mal cuando lo conocieron dijeron, mira, me caía re mal, pero ahora nos llevamos re bien? ¿O cuántas veces les pasó que probaron una comida que no se animaban a probar y dijeron, la verdad que me estuve perdiendo algo realmente muy sabroso? O no se animaban a hacer algo y cuando se animaron se dieron cuenta que no era tan difícil hacerlo. Nadar, por ejemplo. Nadar es simplemente dejar la cabeza bajo el agua y jamás dejar de respirar. Cualquiera de nosotros puede nadar. Simplemente siguiendo respirando y con la cabeza fuera del agua y levemente moviendo pies y manos, cualquiera de nosotros puede nadar. Pero el miedo al agua es un miedo muy ancestral del humano y por eso mucha gente no se mete al agua o tiene impresión al agua y cuando se anima a nadar se da cuenta que era muy simple nadar, como no sé, aprender a andar en bicicleta, no sé, como manejar algo, apretar un tornillo, no sé, puedo hablar de infinidad de cosas que puedan ser algo que nosotros evitamos hacer porque tememos que no nos salga bien o nos da miedo y que cuando lo hacemos decimos, pucha, ¿por qué no lo intenté antes? Era más fácil de lo que yo creía. ¿Por qué? Porque somos nuestro inconsciente. Nosotros funcionamos el 95% de las circunstancias diarias, que son más de 50.000, de manera inconsciente. Lo que nos lleva a ver el mundo son nuestros anteojos internos. Nosotros no vemos nunca el mundo real. Ninguno de nosotros ve el mundo real. Lo vemos teñido a través de todo esto que hemos ido incorporando en nuestros aprendizajes desde la vida en gestación y además desde la genética que hemos heredado. Nosotros esto lo vamos a ver, heredamos color de piel, estructura física, voz, mirada, la heredamos biológicamente. Hoy está comprobado a través de una ciencia muy nueva que se llama epigenética, que heredamos el transgeneracional hasta la séptima generación. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros tiene en el inconsciente información de ancestros que a lo mejor nunca conoció, porque no creo que haya ninguno de nosotros que haya conocido hasta la séptima generación. Capaz que algunos han tenido la suerte de llegar a la cuarta, que han conocido a sus bisabuelos. La mayoría de nosotros no.
Entonces, pero tenemos información en nuestra genética de ese transpersonal. Y además hoy, nuevas investigaciones antropológicas que se hacen sobre los Neandertal, que fueron humanos que vivieron en parte de lo que hoy es Europa, zona de Francia, zona de Portugal, zona de España, hasta hace 40.000 años, que nosotros, los aquí presentes, tenemos en nuestra genética entre un 3 y un 4% de esos Neandertal. Yo los invito a buscar una imagen de Neandertal. No me acuerdo si lleva H, Neandertal, pero bueno, son humanos de piel clara, de piel blanca, con una estructura de maxilar y de nariz un poco distinta a la nuestra, como más huesuda, más en punta. Pero de ellos nosotros hemos heredado una pequeña parte de nuestra genética. Entonces, hay una genética que es de la especie, que la tenemos todos los humanos, así como todos tenemos este cerebro que tiene 150.000 años y que en todo ese tiempo, algunos van a decir 200.000 años, hay discusiones con respecto a los miles de años, pero son miles de años, tenemos información también de esa especie, de la especie humana a la que pertenecemos. Entonces es muy complejo el tema del inconsciente, porque además ninguno de nosotros carga la misma información. Estas disposiciones de las que yo les hablo, de las que habla la psicología, aún a personas que han pasado, han estado juntas en la misma situación, traumática o no traumática, no le ha dejado las mismas huellas. Hermanos que han pasado por las mismas situaciones familiares, por ejemplo, no tienen las mismas huellas, no tienen la misma percepción, a lo mejor, de la situación que ambos transitaron juntos. Entonces, el inconsciente es muy complejo y lo concreto es que somos nuestro inconsciente. ¿Se puede trabajar sobre eso? Sí. La buena noticia de los últimos tiempos, a través de la neurociencia y a través de la psicología cognitiva conductual, es que sí, que podemos hacer muchísimas cosas para reorganizar, reorientar, reprogramar nuestros estados emocionales. Hoy hay técnicas que hasta son muy simples y la mayoría de ellas hasta son gratis, que podemos implementar para cambiar nuestros estados emocionales, sobre todo si esos estados son negativos y nos hacen daño. Hoy no es tan difícil. Hay un ingrediente que es fundamental, que es la voluntad del humano de querer hacer el cambio. Hay muchísimas informaciones que tiene la neurociencia de gente que teniendo trastornos psiquiátricos severísimos, han aceptado el desafío de cambiar sus maneras de pensarse, de verse, de sentirse, y han podido salir de esos cuadros psiquiátricos. Eso es lo que yo les había mencionado en la clase pasada, la epigenética. Eso es lo que la neurociencia ha descubierto que se llama neuroplasticidad. Nosotros tenemos un cerebro que es neuroplástico. ¿Qué significa eso? Que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, sobre todo cuando esa manera de pensar no nos es favorable o no nos hace bien, vamos a estar generando nuevas conexiones neuronales y vamos a estar saliendo de nuestra zona de confort para ampliar la zona de confort y vamos a sumar a esa zona de confort otros elementos que nos van a permitir cambiar ese esquema mental que tenemos.
Esto es algo que hoy la tecnología lo puede demostrar con personas que se ofrecen como voluntarios, les digo, personas con trastornos psiquiátricos muy importantes, con depresiones muy importantes, que han aceptado el desafío de tener voluntad propia para poder iniciar ese proceso cognitivo-conductual de hacer el cambio. Hay pruebas de sobra para eso. El neurocientífico que yo más sigo, que es Mario Alonso Puig, que es español, él es un médico de vías digestivas que se dedicó a la motivación, hoy él es un motivador importante de habla hispana. Él dice que nosotros en un rango de 21 días empezamos a hacer, de hacer un ejercicio consciente y de mucha voluntad, empezamos a cambiar esas conexiones neuronales. Hay algún neuropsicólogo que habla de 15 días, o sea, es un trabajo de voluntad propia. El cerebro, que es literal, se va a resistir al cambio cuando yo empiezo a intentar esas situaciones, me va a querer dejar en lo malo conocido, me va a boicotear, por eso se requiere un nivel consciente y de voluntad muy importante durante al menos 15 días, o los 21 que dice Mario Alonso Puig, para empezar a hacer otras conexiones. Cuando yo empiezo a hacer otras conexiones, ya solo voy avanzando a hacer cada vez mejores conexiones. Entonces, este contexto se puede ayudar muchísimo. Cada uno de nosotros, si toma la decisión, lo puede lograr. Esta diapositiva que vemos sobre comunicación y que es esta torta que muestra en un dibujo, en un diagrama, en una estadística, el porcentaje de impacto que tiene lo verbal, lo corporal o no verbal y lo paraverbal en cualquier comunicación que tengamos, en cualquier interrelación que tengamos con otro. Y acá vuelvo a Confucio, ¿no? Veo y olvido, oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo. La palabra en la comunicación es la menos importante de todas. La comunicación oral es la menos importante para generar en el otro la respuesta. Si yo digo hola, sonriendo, pero estoy parado, con las manos en jarra, con los puños cerrados, estoy diciendo hola, pero yo tengo una corporalidad que no tiene que ver con lo positivo de la sonrisa, el otro en ese escáner que tenemos en un pestañeo va a entender que ese mensaje no es legítimo, que ese mensaje no está alineado. Para que la comunicación sea efectiva, los humanos tenemos que usar la palabra acompañada de la gesticulación o la manifestación corporal que tenga que ver con esa palabra y con la entonación de la voz adecuada a eso y mirando con la mirada alineada a eso que queremos transmitir. Hoy conocemos muchísimas situaciones de violencia que son amor posesivo y donde alguien le dice al otro que lo ama y que hace lo que hace porque lo ama, pero esa palabra no se condice absolutamente con el lenguaje no verbal, con el tono de voz en el que se dice, ni con la mirada en la que se dice. Tenemos a diario montones de situaciones de violencia
que contradicen eso. Porque el amor por posesión, el amor que quiere tener el control sobre el objeto amado, es un amor enfermizo, es un amor que no... Entonces no es amor, es patología. Es un extremo de la emoción amor, que es la más noble de todas, es un extremo enfermo de la emoción amor. ¿Puede haber amor enfermo? Sí, puede haber amor enfermo. Eso sí, si nosotros hiciésemos un abanico de la emoción amor y pasásemos, yo siempre digo que, porque lo tengo eso, en algún lugar tengo ese desglose de las emociones en distintas tonalidades de las emociones más importantes que, que accionamos los humanos. El extremo del amor es el amor patológico, el extremo opuesto totalmente de, de lo que significa amar a alguien es un extremo. Entonces, bueno, el mensaje verbal apenas participa en la comunicación. Es la parte, porque esto es lo que nos pasa, la parte menos importante. Y yo te lo dije, ¿viste que te lo dije? O con esto yo trabajo en las empresas y yo se lo dije, dice el gerente, dice el jefe. Y yo se lo dije, va acompañado de un cómo. Y si yo se lo digo en un lugar que no se lo tengo que decir, en un momento que no se lo tengo que decir, y a lo mejor en un tono de voz que no corresponde con lo que le tengo que decir y con alguna gesticulación que no es adecuada a eso que quiero transmitir, la palabra se diluye. Lo que le queda a la persona es ese mensaje que le transmite el lenguaje no verbal y el paraverbal, y la palabra se diluye. Hay un video, que yo no se los voy a dar a ustedes para que lo vean, que es un video mexicano muy, muy bien actuado, muy interesante, sobre distintos estilos de liderazgo, y visibiliza claramente eso en los actores que lo trabajan distintas maneras de transmitir un mensaje y qué ocasiona en el otro. De verdad está muy bueno, es un video que yo lo uso mucho cuando entreno en liderazgo. Es un video que dura casi una hora, pero está muy bien trabajado, ya tiene varios años en YouTube, pero está muy bien trabajado por actores, cada situación para dejar un mensaje casi real de situaciones que pasan a diario en la convivencia humana. Bueno, acá hay dos videos que también ustedes, a ver, es la diapositiva 30. Hay un video lo voy a anotar para no olvidarme, videos de la diapositiva 30, para que ustedes, son videos cortitos, no son ninguno largo, uno sobre comunicación no verbal y el otro sobre barreras en la comunicación, que son interesantes para verlo porque fortalecen la palabra que yo estoy manifestando en este momento, que aunque no estén ustedes en clase, es el modelo es el mismo. Yo hablo, ustedes escuchan, y sabemos quienes hacemos estas cosas que esto que decimos, si la persona, por eso yo les insisto tanto a ustedes, quieren aportar algo, alguno de ustedes quiera dar un ejemplo, porque o con qué lo asocia de su vida, porque esa es la manera de aprender, esa es la manera en que a mí me quede registrada la palabra del otro. Si no, esto que yo digo, ahora esta parte les va a quedar en un video que ustedes lo van a tener y lo pueden ver las veces que quieran. Pero las clases, que no las filmamos, no las guardamos, yo sé que si ustedes son 20, van a haber 20 interpretaciones
lo que yo estoy transmitiendo y que en cada uno de ustedes va a quedar un pedacito muy distinto de uno a otro de lo que yo estoy tratando de transmitir. Por eso es muy importante ver videos donde uno ve eso que estuvo viendo en la teoría, leer y de pronto hacer alguna actividad, poner en práctica. Si ustedes no se ríen mucho, empezar a reírse y ver qué cambio hay en la comunicación con las otras personas, ir a un lugar con una cara amargada, en un lugar que saben que están re felices y recontentos y ver qué pasa con los demás. Eso es lo que va a ayudar a hacer nuevas conexiones neuronales para que uno comprenda, no solamente entienda, porque yo sé que ustedes entienden, pero el aprendizaje es comprender. Y para comprender hay que hacer y poner en práctica, o sea, o traerlo de mi historia y decir, y vos sabés que a mí me pasó tal cosa, tendrá que ver con esto. Eso es lo que verdaderamente ayuda a que yo incorpore esta teoría a mi vida y la convierta en algo práctico, porque esto que yo les transmito es vida cotidiana, es analizar cómo nos relacionamos, es una materia comportamental que tiene por objetivo que ustedes, esto lo vimos en la primera clase, en la anterior, ustedes puedan analizar las interrelaciones con otras personas. Lógicamente dirigido al mundo del trabajo, pero cuando los humanos hacemos inconscientemente algún cambio, lo estamos haciendo para todos los contextos donde nos vamos moviendo, no solamente para el contexto laboral. Bueno, esta es una visión del cerebro con las distintas áreas que están marcadas en distintos colores. ¿Qué maneja el cerebelo? Estas cosas probablemente ustedes en Anátomo lo vean. Pero bueno, me gustó ponerlo porque me pareció que visualizaba en estos distintos colores marcadas donde nos impacta a cada uno de nosotros eh, determinadas cosas, ¿no? En el área, fíjense que el área amarilla de esta diapositiva está acá atrás, en la parte posterior de la cabeza, y entre el lóbulo temporal, que maneja lo auditivo, y el lóbulo occipital, que maneja lo visual, está el área de Wernicke, que no sé cómo se pronunciará, que es la que nos permite comprender el lenguaje. Entonces, una persona que por ahí tiene una ACV que le afecta a ese área, son personas que después no van a entender, ¿no? Eso lo pueden ver, ustedes también pueden conocer. Yo conozco gente que ha tenido una ACV y que de pronto ha perdido la capacidad de saber qué quiere decir cada cosa, habiendo estudiado y habiendo, o sea, ese cortocircuito en ese lugar le impidió comprender lo que el otro está diciendo y ha olvidado lo que significa papa, cebolla o vaca. Los parietales manejan las sensaciones, el lenguaje, la percepción, la conciencia de lo corporal, ¿no? O sea, cómo es mi corporalidad. Bueno, el cerebelo tiene que ver con la postura, o sea, cuando nosotros tenemos eh, problemas de estabilidad o de vértigo, algo está pasando en la base de la nuca. Y bueno, eso para ver el lóbulo frontal maneja el movimiento. Acá nosotros resolvemos problemas, nosotros acá es donde impactamos con el otro y el otro impacta en nosotros por neuronas espejo. Entonces, acá es donde existe la conexión más rápida y se toman las decisiones más rápidas en el área frontal. Bueno, y vemos el que siga y ya con eso estamos cerrando la clase. Las funciones que tienen las distintas partes.
la que tiene la médula espinal. Fíjense que acá está de nuevo el hipocampo y el sistema límbico. Sede principal de la memoria y el aprendizaje, y es el principal rector de las emociones humanas. Y el hipotálamo, que lo van a conocer o ver cuando vean ese video de diferencia de género, controla la supervivencia, controla la ingesta, la temperatura, la defensa sexual. Por eso pareciera que en los varones hay mucha más, que los varones tuviesen más actividad sexual que nosotras, porque tienen el hipocampo más grande los varones que las mujeres. Bueno, chicos, con esto he hablado 1 hora sin parar. Espero que ustedes puedan prestarle atención, que lo puedan ver y que podamos charlar sobre esto en la próxima clase, que será el miércoles de la semana que viene, que debería ser miércoles 29. Y sería la última clase del mes de marzo. Bueno, muchas gracias. Pido disculpas por todas las dificultades de esta jornada. Hoy había planeado los 2 links. Los 2 links quedan colgados. Si seguimos teniendo clases virtuales, ahí están los 2 links para las clases virtuales. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.